desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy estamos en vivo para reflexionar sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Estamos en tiempos de leer, de estudiar, de proponer, de repensarnos como país, de mejorar nuestra hermosísima Constitución. Es un evento, el de elección a candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, vinculante, respaldado por el Consejo Nacional Electoral y válido para tomar decisiones en el país. Cualquier otro evento, cualquier otra consulta, cualquier otra pregunta tiene simplemente el valor que sus convocantes tengan en la credibilidad, pero no es vinculante para el país. El único es la Asamblea Nacional Constituyente. Mañana, por cierto, es el simulacro para que aprendamos a usar los elementos que el día de la votación, 30 de julio, vamos a tener todos a mano. Hoy tenemos noticias. Queremos saludar especialmente a nuestra ministra del Poder Popular para la Cultura, Alejandrina Reyes. Ella ha estado trabajando intensamente en los 15 días que tiene como ministra, articulando con todos los sectores, con todas las instituciones, con todos los organismos para que la cultura sea transversal en nuestra Venezuela. Y hoy hay un evento importante, Argimiro Gabaldón, sus restos serán trasladados al Panteón Nacional. Argimiro Gabaldón, quien nació hace 98 años en Biscucuy, Estado Portuguesa, dedicó su vida a la defensa de la libertad, la igualdad social y el derecho a la organización popular. Hoy también a las 10 de la mañana se está inaugurando la sala de lectura Misión Leer y Escribir Simón Rodríguez en Poliguárico, San Juan de los Morros. Así que nos sentimos también en ese evento incluidos porque somos parte de ese colectivo Misión Leer y Escribir. Estamos entonces en tiempos de constituyente. Acá en 4F han dedicado, con esta portada de Lorena Almarza, han dedicado números completos a reflexionar sobre la constituyente, y Luis Brito García tiene muchas reflexiones sobre la constituyente que tenemos que tomar en cuenta y están libres en cualquier parte de la web. Pero ¿qué decía el presidente Chávez acerca de la Constitución, acerca de ese documento que Isidoro nos va a definir en un ratico y que nosotros como venezolanos en democracia participativa y protagónica podemos cambiar y mejorar cuando cumplidos los extremos que dispone la propia Constitución, lo solicitemos? Vamos a ver entonces qué decía el presidente Chávez. Tú sabes que nuestra Constitución ya va a cumplir 8 años, ahora en diciembre. Ahora, es una Constitución maravillosa. Nació de un proceso constituyente legítimo, plenamente legítimo. Ahora bien, ha avanzado a tal velocidad y cada día con mayor profundidad el cambio revolucionario en Venezuela, que luego nos topamos con algunas cosas que aquí quedaron que se van convirtiendo en freno a la misma revolución. En freno, si no freno hoy, a todas luces frenos en el corto plazo. Pues sí, eso decía nuestro presidente Chávez. Nosotros hemos atendido la iniciativa constitucional que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro y nos hemos activado con muchísima aceptación. Más de 52.000 personas se propusieron como candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, quedaron elegidos como candidatos unos 6.000 y bueno, el 30 de julio decidiremos quiénes van a ser nuestros voceros, a quiénes le vamos a enviar nuestras propuestas a esta Constitución. ¿Cómo evalúas tú, Isidoro, que conoces la materia legislativa porque has sido redactor de la ley del libro vigente, porque es un tema que te interesa, porque eres un lector de la historia y has vivido la historia de nuestra América en Uruguay y en Venezuela? Bueno, podemos empezar diciendo de que Venezuela, una vez más, está viviendo como aquel título del libro de la Venezuela heroica. Estamos viviendo tiempos heroicos. Y son tiempos heroicos porque son tiempos donde el pueblo se constituye como el instrumento principal de la defensa de su soberanía, de sus derechos,
de sus derechos sociales, de sus derechos constitucionales. El presidente Chávez decía hace un ratito de que todo es perfeccionable, ¿no es verdad? Y naturalmente una constitución es perfeccionable. Tendríamos que simplemente decir qué es definitivamente una constitución. Una constitución en definitiva es un mapa político. Es un mapa político de una determinada sociedad en una determinada época. Por lo tanto, ese mapa político puede ir variando de acuerdo al desarrollo, al transcurso de esa sociedad. ¿Qué sucede? Que hay muchas sociedades que están prácticamente inmovilizadas, que no se movilizan y que, o cuando se movilizan, han transcurrido décadas, como por ejemplo fue en la Cuarta República, aquella constitución que se aprobó sin referéndum, sin consulta popular, en 1961 y duró muchísimo tiempo. Pero ¿qué sucede? Que cuando llega el presidente Chávez advierte que esa constitución no era la que se correspondía con lo que esta revolución bolivariana comenzaba a proponer. Una vez con esta nueva constitución que tenemos, la constitución bolivariana, que es una constitución admirable, como aquel Congreso admirable de 1830 en Bogotá, propuesto por nuestro Bolívar, pues esta constitución admirable también tiene y experimenta el desarrollo de los tiempos. Pero los tiempos son distintos. Las historias tienen tiempos en cuanto a la parte cronológica en la misma, pero los tiempos, digamos, políticos, los tiempos sociales son distintos. Y en revolución, estos tiempos han sido de una altísima velocidad. Por lo tanto, en estos tiempos donde, viviendo esta hermosísima Constitución bolivariana, también hemos encontrado unos avances extraordinarios que es importante para la consolidación de los mismos, para la garantía que los mismos prevalezcan, constitucionalizarlo, y por eso es que es importante este llamado a la Constitución, de manera tal de que todos estos grandes avances, que ahora no es el caso de señalarlos, todos lo sabemos, se constitucionalicen. Pero Isidoro, vamos a hacer una pausa para escuchar lo que Gustavo Pereira nos dijo hace unas semanas en una charla interesantísima que hizo en el Centro Nacional de Historia, que está publicando esta revista maravillosa, que está toda digitalizada y que también se distribuye en papel en las librerías del sur. Gustavo Pereira nos decía cosas interesantes que vamos a compartir en la próxima parte del programa y luego venimos a seguir analizando el tema de la Constitución y esta gran oportunidad que tenemos todos de escribir la historia contemporánea de nuestro país. El viejo querendón y son las manos madre de todo. Con Gustavo Pereira desde el Archivo General de la Nación y el Centro Nacional de Historia, que a partir de unos pocos días va a ser el Centro Nacional de Estudios Históricos. Acabamos de escuchar una excelente conferencia en torno a la Constituyente, luego de la cual se le hicieron diversas preguntas. Como desde la librería mediática hemos estado llamando a leer la Constitución, a leer el Plan de la Patria, a leer los diferentes aló teóricos, a leer el golpe de timón, a reflexionar en torno a nuestra realidad venezolana, qué ha pasado en 18 años después de la primera Constitución bolivariana. Hemos querido acompañar a Gustavo en su conferencia, suscribimos lo que él ha manifestado a quienes aquí lo acompañamos, lo suscribimos completamente y queríamos abundar en dos temas, Isidoro, en un tema referente a librerías, y yo quería hablar de la bibliodiversidad de la que tanto hemos hablado en tantos programas. Si la bibliodiversidad ya está contenida y suficientemente protegida dentro de la Constitución actual, ese derecho a leer todo lo que aquí se produzca y a estar en contacto generoso con los libros de todas partes del mundo, ese derecho amplio al libro y la lectura y ese derecho a ser más allá de libres de analfabetismo, ser también libres de analfabetismo funcional, entender perfectamente los medios, esa lucha que hemos realizado en torno a la educación crítica sobre medios de comunicación. Uy, es un amplio temario el que me propones, pero vamos a resumir como lo hice ahora, ¿no? Decía no hace mucho que la cuestión de la bibliodiversidad, que por otra parte es un derecho constitucional, basta leer los textos constitucionales y no solamente el articulado que se refiere específicamente a los derechos culturales, sino todo el contexto desde el preámbulo, todo el contexto de la Constitución. Decía que era una cuestión más
de índole burocrática, es decir, su resolución en las actuales carencias que actualmente tenemos, porque depende de divisas, ¿no? Tener acceso a los bienes culturales de la humanidad, ese no es un privilegio de escogidos. Y las revoluciones, por supuesto que ninguna revolución puede cerrarse, ni jamás se ha cerrado a eso. Ahora, decía que era un problema más burocrático porque, como suele ocurrir, las cuestiones de la cultura suelen quedar subordinadas en funcionarios que tienen prioridades distintas a las de la cultura, ignorando que la cultura es la prioridad elemental junto con la justicia social, la número uno en cualquier proceso transformador, por el simple hecho de que las verdaderas revoluciones se dan en las conciencias y las conciencias se nutren con valores o antivalores. Y para tener valores, compañeros, hay que hacer culto, como decía Martín, es decir, hay que formarse. El analfabetismo que vemos en los medios de comunicación, el maltrato que se hace a nuestro idioma, con vulgaridades, con una miseria espiritual que linda. El odio es tal vez la resultante mayor de esas carencias, una carencia de espiritualidad, porque quien inculca odio y quien lo activa es un ser humano que está muy cerca de la animalidad más primitiva estoy hablando, de la reptílica, ¿no? Y esos son problemas que hay que afrontar directamente en cualquier proceso de transformación y que es un problema colectivo. No es un mesías revolucionario que va a llegar a solucionar esos problemas. Es un problema de conciencia colectiva que debe comenzar por los padres, los maestros en las escuelas, estos muchachos delincuentes que apenas los mayores tienen los partes policiales entre jóvenes de 18, 23 años. Hay que preguntarse qué está ocurriendo en las escuelas nuestras. ¿Qué formación reciben nuestros docentes? Yo he estado leyendo los textos escolares que se reparten gratuitamente, no lo olvidemos. Por primera vez los padres de los niños humildes de nuestras escuelas, y no solo las bolivarianas, la primera lección que se recibe es un desayuno. Y luego los textos son gratuitamente repartidos y no son textos de ideologización chavista, como dicen los adversarios de la revolución. Son textos preparados por docentes muy meritorios, excelentes, que tienen una conciencia plena de lo que se debe dirigir a los niños, con valores universales, valores humanos. Así es, y en esos textos está contemplado de forma transversal, aunque nosotros queremos que se refuerce, ese artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación que establece unidades de análisis crítico de medios desde educación inicial hasta la universidad. Isidoro planteaba y conversábamos que desde esta asamblea debería este discurso, estas palabras de Gustavo Pereira llevarse a la Asamblea Nacional Constituyente, elevarse al presidente de la República, elevarse a los constituyentes, y desde el colectivo de TV Lecturas y la librería mediática y Misión Leer y Escribir suscribimos esta propuesta y le daremos la mayor divulgación. Pero Isidoro quería también hacerle una pregunta y con eso terminamos este breve contacto con Gustavo Pereira, redactor del preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en torno a las librerías, Isidoro. Gustavo, la Revolución Bolivariana impulsó de una manera tan fuerte, a través de esa plataforma que es la cultura, que los libros se publicaran en el país, pero también que se trajeran del exterior en cantidades tal como tú dijiste, es decir, la zafra cultural que se produce en el exterior, que también de alguna manera permita que se cultive dentro de nuestro país. La guerra económica ha venido provocando unos daños impresionantes y pretende de alguna manera que uno de los instrumentos importantes del encuentro del libro y el lector, que son las librerías y las bibliotecas, fenezcan. Y nosotros insistimos en que sí, efectivamente, las librerías y todo lo que de alguna manera rodea la circulación del libro está herida, pero no está muerta. Y nosotros pretendemos que esas heridas se empiecen a curar rápidamente, porque es fundamental, ante la imagen de todo el país, ante la imagen de todo el mundo. Las librerías son uno de los centros, digamos, de ilustración, de demostración de los niveles culturales que tiene el país. Escuchamos todos tus planteos y lo entendimos y lo compartimos. ¿Tú crees que se puede hacer algo más al respecto de defender la recuperación de las tantas librerías que han venido cerrándose para impedir que esa ola de heridas se puedan seguir desarrollando? Isidoro, lo repito, toda herida se restaña, y cuando se comete lo mismo pasa con los errores. Todos los errores se reparan.
Yo tengo la esperanza de que esto pueda repararse, por supuesto. Vivimos una honda crisis, los precios del petróleo se desplomaron abruptamente, pasaron de 100 a 20, pero una vez que comenzaron a medio recuperarse, la cercenación, el cercenamiento de los presupuestos culturales no tienen por qué seguir aplicándose. Y los libros desempeñan un papel fundamental, y eso lo sabe el revolucionario desde que nace, el papel que desempeña un libro en la historia de un ser humano y en la conformación de conciencia y espiritual de un ser humano. Los libros son determinantes en un proceso revolucionario. Y para nosotros importar libros de cualquier país del mundo necesitamos divisas, por supuesto, porque no se publican en Venezuela, ¿no? Y ningún país tiene la capacidad de comprar los derechos de autor en todo el mundo y al mismo tiempo publicar con innumerables imprentas las cosas que se publican, que nosotros necesitamos tener acá en el país. Y fundamentalmente también en las bibliotecas públicas, para que los que no pueden comprarlos tengan acceso a ellos. El Estado ha hecho importantísimos esfuerzos publicando libros al alcance de todo el mundo, y no solamente libros de autores venezolanos, se han publicado cosas de mucha gente, ¿no? En el plano de la poesía, que es mi campo específico, me consta que se han publicado poetas de todas partes del mundo. Teníamos ahí en la editorial Perú Larrán una colección Poesía del Mundo, en donde se publicaban maravillas de los más grandes poetas universales, actuales y antiguos, ¿no? Y yo creo, repito, es un problema burocrático. Yo pienso que con una decisión del alto gobierno, ordenando a los burócratas, que son los encargados de la cuestión presupuestaria, que suelen cercenar los aportes culturales, y la cultura sigue siendo una cuestión subordinada, que se puede esperar, eso puede esperar. ¿Y hasta cuándo vamos a estar esperando? Los libros son como un cepillo de dientes. Para mantener la salud de los dientes hay que cepillarse. Para cultivar la conciencia y el espíritu hay que leer, hay que formarse. Tan simple como eso. Muchas gracias. Bueno, estamos entonces en línea con Gustavo Pereira, en la misma línea de pensamiento, compartiendo sus inquietudes, compartiendo sus aportes, y en la misma línea ha estado el presidente Hugo Chávez, gran lector, y el presidente Nicolás Maduro, amante principalmente de los libros de papel. Él siempre dice que debemos defender la costumbre centenaria de leer libros de papel y también complementarlo con la publicación en digital. En la próxima parte del programa vamos a recordar que Gustavo Pereira, principalmente y desde su alma, lo primero que es poeta. Así que vamos a abrir la próxima parte del programa con ese micro que sobre Salvajes y sobre Gustavo Pereira hicimos en la serie La Librería Mediática Lea Nuestra América, y vamos a compartir con todos las propuestas que desde el colectivo TV Lecturas y Misión Leer y Escribir hemos decidido para que sean elevadas desde nuestro colectivo por consenso a la Asamblea Nacional Constituyente. Ya venimos con más de La Librería Mediática. Sobre Salvajes, Gustavo Pereira. Los pemones de la gran sabana llaman al rocío chiriqué yetacú, que significa saliva de las estrellas, a las lágrimas enú parupué, que quiere decir guarapo de los ojos, y al corazón yehuán enapué, semilla del vientre. Los guaraos del delta del Orinoco dicen mejocoji, el sol del pecho, para nombrar al alma. Para decir amigo dicen majocaraiza, mi otro corazón. Y para decir olvidar dicen emoniquitane, que quiere decir perdonar. Los muy tontos no saben lo que dicen. Para decir tierra dicen madre, para decir madre dicen ternura, para decir ternura dicen entrega. Tienen tal confusión de sentimientos que con toda razón las buenas gentes que somos les llamamos salvajes. Cuánta sabiduría, cuánta serenidad en Gustavo Pereira, tanto en su poesía como en su ejercicio del derecho y en su vida diaria. Es una persona sumamente coherente con el hacer y el decir.
ha dictado cátedra en el Centro Nacional de Historia, y todo eso lo tendrán en cuenta nuestros constituyentistas, porque Gustavo Pereira, como nos explica más adelante en una reposición que haremos de un segmento de Todas Adentro, en una entrevista con Iván Padilla Bravo, nos explica que él quiere dar paso a otras personas para que participen como constituyentistas. Y Gustavo Pereira hablaba de la colección Bicentenario, de la que nos sentimos orgullosos en este libro, Historia de Venezuela Contemporánea. No, déjalo para yo, Historia de Venezuela Contemporánea, si pueden acercar las cámaras hasta la mesa. En este libro de la colección Bicentenario, ahí tenemos un análisis sobre la Constitución. Nuestros muchachos aprenden sobre la Constitución. Nosotros tenemos raíces ideológicas, filosóficas, para la redacción de nuestra Constitución, que ya está hecha, pero que solamente tenemos que actualizar y mejorar. El pensamiento de Simón Rodríguez, aquí está la biblioteca familiar, más de 1 millón de cajitas con 25 libros cada una se distribuyeron gratuitamente en Venezuela, así como más de 100 millones de libros escolares. Tenemos el pensamiento que está recogido en este libro del habló presidente teórico, la doctrina del libertador, el pensamiento zamorano, la propia Constitución que ya hemos pensado, películas que nos llenan de espíritu nacionalista, como La planta insolente sobre Cipriano Castro, con dirección de Román Chalbó y guión de Luis Brito García, que deberían pasar en cadena nacional. Isidoro, como colectivo entre lecturas, Misión Leer y Escribir, Mere Mere con Pan Caliente, nos reunimos el 20 de mayo en UNEARTE y pensamos todos qué ideas podíamos proponer para la constituyente. Fueron muchas ideas que hemos ido pasando a diversos constituyentistas y estábamos de acuerdo. Una de las que más aceptación tuvieron fueron la defensa de la bibliodiversidad, como hablábamos con Gustavo Pereira. La Misión Leer y Escribir desea que leer y escribir sea un derecho constitucional y que esté muy bien definido allí. La bibliodiversidad entendida como el derecho que tenemos de conocer todos los libros del mundo y que nuestros libros sean conocidos en el exterior sin ninguna limitación, como nos ha atacado ahora y lo hemos denunciado, la guerra económica que ha impedido que entren nuevos libros a Venezuela porque la asignación de divisas ha mermado desde 2014, eso se va a solucionar. Hemos también estado muy de acuerdo en el mantenimiento de Venezuela como un Estado laico, es decir, el Estado y la Iglesia están separados y hay libertad de cultos, es decir, cualquier persona, desde un ateo hasta un religioso muy fervoroso, puede manifestar sus ideas en un Estado laico en el que Iglesia y Estado están separados. Hemos reflexionado en torno a derechos y a obligaciones. Los niños del colectivo decían que las personas siempre hablan de sus derechos, pero que también tienen que tener obligaciones. Hablamos de la educación, hablábamos de muchas propuestas que hemos ido enviando a los constituyentes en esta asamblea. Pero ¿qué te faltaba? Tú hablabas también, por cierto que nos estaba escribiendo del llano Tanislao Webel, el llanero que nos sigue desde hace muchos años, le enviamos un saludo, Lupe Briceño, otros usuarios, Manuel Castillo, que está permanentemente promocionando nuestro programa, y hoy, por cierto, es el cumpleaños. Y un hombre que está ayudando mucho a la seguridad de los ciudadanos. Sí, Douglas Rico, por cierto, está de cumpleaños, el autor del libro Por tu Seguridad, que nos debe una entrevista para acá. Pero Isidoro, nos faltaba algo sobre el diálogo y tenemos algunas otras referencias que decir en este momento. Realmente a mí me faltan 2 o 3 horas para hablar sobre un tema tan importante, ¿no? Primero que nada, yo me quiero decirte a todo lo que tú acabas de decir una mención muy especial. Los constituyentes que van a ser electos el 30 de julio no solo van a llevar y aportar lo que ya ellos están manifestando en sus campañas, sino que también van a recibir de toda la población venezolana, van a recibir propuestas, van a recibir ideas, es decir, va a haber no solo los 545, que además es una cosa sorprendente. Sí. Esto parece la época de Pericles en Atenas, ¿no? Cuando se reunían en el ágora las grandes asambleas atenienses, ¿no? Que eran 500 personas. En este caso nosotros tenemos 545 para un mundo de 30 millones de habitantes. Pero yo quería hacerte una mención siguiente. Es importante, muy importante, que el 30 de junio
todos sepamos cómo vamos a votar. Sí, por eso hay que ir al simulacro. Por eso lo del simulacro de mañana es muy importante, porque entre otras cosas uno se cree que está bien, esto ya lo tengo, he participado en tantas elecciones, la tecnología... Y preguntar, ir al simulacro a preguntar la las tecnología dudas. del Sí. Consejo Nacional Electoral está tan avanzada que yo la conozco, pero no importa, porque atención, la experiencia de diciembre del 2015, cuando se perdieron en la Asamblea Nacional y con eso se comenzó todo este problema de terrorismo que se ha venido desarrollando en el país, es entre otras cosas porque hubo cientos de miles de votos nulos porque no se tenía la práctica adecuada para el voto. Bueno. Eso como un paréntesis, pero además tengo que decirte lo siguiente, María Alcira. Acabamos de escuchar a Gustavo Pereira, escritor, historiador, poeta extraordinario, y yo simplemente quiero mencionarlo a él como un representante para negar la gran mentira que han tenido siempre la derecha contra el proceso bolivariano, diciendo que los pensadores, los escritores, los poetas, los creadores, los intelectuales, si se quiere darle ese término, no están con la revolución. Con la revolución están los mejores intelectuales, están los grandes creadores en todas las áreas del cine, del teatro, de la poesía, de la novela, de la historia, de la ciencia, de la ficción, etcétera. Gustavo Pereira, en este caso, es el representante de ese mundo extraordinario de los que están comprometidos con el país y con el pueblo venezolano. Redactor del preámbulo de nuestra Constitución. Y vamos a recordar que en Colombia, así como en Venezuela, hay una gran mayoría que lucha por la paz. Y desde la poesía, el Festival de Poesía de Medellín, que hoy concluye, nos llega con este micro que invita a todos al cierre de hoy del festival, que tiene 27 ediciones y es compañero de nuestro Festival Mundial de Poesía, que será en septiembre. Vamos a disfrutar ese micro. 27º Festival Internacional de Poesía de Medellín, 8 al 15 de julio. Construyendo el país soñado. Inauguración sábado 8, 4 de la tarde, Parque de los Deseos. Lectura de poemas y concierto por la paz mundial y la reconciliación de Colombia. Entrada libre y sin costo a todos los actos. Bien, un saludo a Colombia, a esa Colombia que lucha por la paz, que son la mayoría de los colombianos, no esos pocos que van por la guerra. Y queremos terminar esta parte del programa celebrando a nuestros autores y a una genial forma de promover la literatura, en este caso del libro Un Loft para Cleopatra, de José Negrón Valera. Y con eso terminamos esta parte del programa y volvemos a Gustavo Pereira en la próxima, que Isidoro tiene algo que agregar sobre Gustavo Pereira. Sale el sol y no estás a mi lado, vivo desesperado, esperando tu amor. Cae el sol y la noche traidora me hace pensar que ahora estarás en otros brazos, no en los míos, y yo pasando solo tanto frío. Estará formando lazos no conmigo y yo anhelando dormir contigo. Tenemos aquí al poeta Gustavo Pereira, quien conoce de esto. Además fue constituyente y la mano redactora y el cerebro también poético que le puso al preámbulo esa vida que conocemos. Bienvenido, poeta. Gracias, Iván. Tú decías hace ratico, conversando antes de llegar aquí a los estudios, que nunca segundas partes son buenas y que no vas a repetir como constituyentista. No. Sí, no, es una decisión irrevocable. ¿Decisión política? No, yo creo que es una decisión más bien espiritual porque ya estoy, como ya tengo la saturación de discursos que debía tener, y fueron 6 meses de discursos en la constituyente, no los míos, sino discursos de todo tipo, incluyendo los discursos infames
de la infame de la infamia. Sí. Claro. No, es suficiente. Creo que además nadie es imprescindible. Por supuesto, creo que la renovación es una cuestión muy importante, no solamente en las revoluciones, en cualquier proceso de la vida, ¿no? Y hay gente joven, capaz, mucho más capaz y mucho más joven, por supuesto, que puede hacerlo mejor, sin duda, ¿no? Hay gente joven, Gustavo, pero también hay toda una raíz, incluso histórica. Yo recordaba con amor poético un texto que no es poético, porque es más bien un discurso político, el discurso de Angostura, el famoso discurso de Angostura, que tiene toda una esencia, tanto para esta constituyente de 1999 como para la actual. Y yo creo que hay que hacer la lectura de ese discurso de Angostura. Pero yo quisiera que tú me dijeras tu lectura del discurso de Angostura, tu lectura además desde el alma, porque tú decías una cosa que siempre te la hemos escuchado además en otros escenarios y en otros contextos, pero que tiene un gran valor, que es la importancia del calor humano, o sea, que cómo no puedes hacer las cosas en frío, no en una burbuja, pero quisiera escuchar desde tu reflexión y partiendo de ese libro tan fundamental, este contexto de constituyente de hoy. Sí, el discurso de Angostura es una especie de complemento, de resumen complemento de la Carta de Jamaica. Ya son las ideas de Bolívar depuradas desde el punto de vista del hombre reflexivo y también del hombre de Estado, que pensaba un poco en el más allá. Quienes no conocen la poesía, por ejemplo, ¿a qué pueden acudir como tabla de salvación, digamos, en este mundo de violencia que padecemos hoy en Venezuela y para el cual se ha propuesto desde la Revolución Bolivariana y Chavista la constituyente? Sí, yo tuve la fortuna, Iván, de tener un padre lector, un obrero, ¿no? Apenas llegó hasta cuarto grado en aquella época del comecismo, pero que se hizo a lo largo de su vida, fundó los primeros sindicatos junto con otros camaradas suyos, obreros en las compañías, los sindicatos de las petroleras norteamericanas, que sin cobrar jamás un dirigente sindical de aquellos cobró un céntimo, ni dejó de cumplir con su trabajo, absolutamente. Era un verdadero servicio que se rendía en aquel entonces. Y esos eran unos obreros lectores. De modo que mi casa siempre estuvo hundida de libros, ¿no? Entonces, yo estoy escribiendo versos desde mi infancia, desde los 11 años. Sí, sí. Pero la poesía me llevó a tener un conocimiento. Yo digo, la poesía no puede ser una cosa etérea, nada más que el disfrute de la belleza y que solo unos privilegiados tengamos el privilegio de acercarnos a un arte maravilloso como el de la palabra ante la poesía, de la belleza en general y de la sensibilidad en particular. Pero la poesía me llevó a todo lo demás. La poesía está en el vivir también. Es decir, no se puede ser un poeta sustraído del mundo, viviendo en una torre aérea distante del planeta. Imagínense ustedes este programa Todas Adentro, que tiene años. Son programas ya señeros, son programas referenciales que van a ser parte de una televisora que está aprobada en punto de cuenta por el propio presidente Chávez, que sería la televisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Son proyectos que debemos tomar en cuenta y que debemos aupar todos. Ese programa Todas Adentro estaría en esa televisora, debería volver Milenio Libre, ese gran programa de reflexión que se transmitió por unos 16 o 20 capítulos en Venezolana de Televisión, y deberían haber muchísimos programas. Hay tanto grabado en materia cultural que tenemos ya para armar una televisora. Ojalá pronto sea una realidad Somari Televisión. Isidoro, hablábamos de Gustavo Pereira como un gran intelectual, como tantos otros que acompañan y entienden esta revolución bolivariana, Luis Brito García, Ana Enriqueta Terán, Juan Calzadilla, Lorena Almarza, Carolina Álvarez. Tenemos una muestra de sus libros allí en esta parte del estudio. Y son muchísimos más. Pero son muchísimos, simplemente nombro algunas. Todos los número uno se pueden decir. Sí, entienden y acompañan la Revolución Bolivariana, están en la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad que lleva adelante Carmen Borges desde hace tantos años y que debe llevar adelante siempre un intelectual independiente, pues un intelectual señero, así como ellos.
Pero hablabas tú también de la constituyente, hablábamos de la constituyente como la oportunidad del diálogo. María Alcira, yo voy a aprovechar de todas maneras este momento para insistir lo que tú dijiste ya. Hay una película señera de lo que es el venezolano. Yo dije de la venezolana heroica, el venezolano heroico. Y la película es La planta insolente de Chalbó y Luis Brito García. Sí, que habla es de la una época película de Cipriano Castro. que ningún venezolano puede dejar de verla. Y para que se garantice esto, puesto que no todas las salas teatrales en manos, ya sabemos, las salas de cine, en manos de quienes sabemos que están, es decir, de los intereses del cine hollywoodense, pues si todas las salas de cine están repitiéndolas constantemente, pues que lo pasen en la televisión en varias veces durante la semana en cadena de televisión. En cadena nacional y que se haga un cineforo bien bueno sobre Cipriano Castro, Claro. sobre el antiimperialismo, sobre la independencia de Venezuela y cómo la historia se ha ido repitiendo. Estos ataques contra la soberanía del país no son nuevos. En esta película queda claro lo que fue la historia, un hecho verídico de la historia. El venezolano, todos, estuvieran o no con el gobierno en aquella época de Cipriano Castro, todos, cuando vino la amenaza del extranjero, todos se unieron porque el venezolano en sí es uno solo. Sus ideas pueden ser distintas, pero el venezolano en sí es uno solo. La soberanía es una sola, la patria es una sola. Te queda un minuto para definir el diálogo y la constituyente. El tiempo de ¿Por televisión qué es la así, Isidoro. constituyente era necesario? No es solo porque la velocidad en un proceso histórico hace que los tiempos sean más cortos para hacer arreglos, ajustes de la Constitución, sino porque además ese fue un instrumento que el presidente Maduro propuso al país como una fórmula de diálogo al que se estaban negando en otras fórmulas de diálogo, pues entonces el presidente, en la búsqueda del diálogo, de la paz y del bienestar de nuestro país y de nuestra defensa de nuestra soberanía, pues el presidente entonces dijo, bueno, si esta fórmula del diálogo no sirve, es decir, sentarnos en las mesas como habían sido en meses anteriores, pues entonces vamos a hacer la constituyente, que muchos sectores de la derecha lo han venido solicitando. Una vez que se propone esta constituyente, es la mejor fórmula de diálogo para juntarnos, hablar y recibir las propuestas de todo el mundo. Sin embargo, algunos sectores políticos de la derecha, una vez más, le han pateado el tablero. Y otros participaron porque hay gente que participó, que es lo que deben hacer, elegir. Cuando dije sectores de la derecha me refiero alguno. más que nada a esos pseudo dirigentes que realmente le están haciendo tanto daño a la paz de nuestro país y a la defensa de nuestras soberanías, porque caramba, hemos sabido de algunos dirigentes que ya no lo ocultan, sino que lo dicen, que no tienen ningún problema en que la planta insolente del extranjero pueda hollar el sagrado territorio venezolano. Así es. Bueno, vamos entonces a elegir la política y el diálogo para dirimir nuestras diferencias y no la guerra. Desde la librería mediática optamos por la paz. En la próxima parte del programa tenemos unos breves contactos telefónicos con dos candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente y con Erika Ortega Zanoja, Premio Nacional de Periodismo 2017, con quien estaremos en un programa más adelante para hablar de periodismo. Ya venimos con más de la librería mediática. Bueno, vamos a escuchar voces de algunos de nuestros candidatos, algunos mensajes muy breves, otros un poquito más extensos, pero vamos a empezar con Rodulfo Humberto Pérez, que es candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por Aragua, municipio Zamora. Él está pendiente, muy activo en las redes, pendiente de escuchar todas las propuestas y también con propuestas en defensa de la biodiversidad, de la educación, del análisis crítico de medios. Escuchemos un muy breve mensaje con Rodulfo Humberto Pérez vía telefónica. Para nosotros es muy importante hablar con ustedes. En este momento estamos en Villa de Cura, en el municipio bolivariano de Zamora, reunidos con los CLP y las VC de Villa de Cura. Estoy en este momento, en este preciso momento, en una asamblea con VC, CLP, gente de nuestro pueblo, gente trabajadora, gente humilde, que viene resistiendo con dignidad la guerra económica que se nos ha venido imponiendo y la agresión terrible que se nos ha venido imponiendo. Así es, Rodulfo está incansable por toda Aragua, por su municipio Zamora, como deben ser todos los candidatos, escuchando propuestas y compartiendo las reflexiones sobre la Asamblea Nacional
constituyente. Escuchemos ahora a Humberto González. Humberto González es candidato por el sector Trabajadores Social, es el número 18 y también ha estado participando en muchísimos encuentros, en muchísimos foros, conferencias, con una gran disposición a escuchar y analizar a profundidad nuestra Constitución para mejorarla. Escuchemos. El llamado fundamental tiene que ser un llamado a la paz, a la conciencia. Nosotros tenemos ahorita un despertar de la inconsciencia en un sector minoritario de la población, pero en un sector que ha logrado mantener un asedio sobre la República. Un asedio porque es la guerra económica y es ahora esta manía de construir o de destruir al Estado venezolano desconociéndolo. Nosotros tenemos un pueblo firme y formidable que ha tenido unas maravillosas conquistas durante la Revolución Bolivariana y tiene una oportunidad de salida hacia adelante, no solo para blindar la Constitución y blindar los logros que hemos tenido durante la Revolución Bolivariana, logros sociales, políticos, económicos, culturales, sino para poder imaginar, desatar los poderes creadores del pueblo y imaginarnos a la Venezuela y construir a la Venezuela de los próximos años, construirla en positivo, construirla a partir de la reivindicación de lo popular, de la democracia popular, del valor de la participación de todos y todas, de la igualdad real y efectiva. Nosotros tenemos que hacer que se superen todas las limitaciones que todavía mantiene este Estado, que mantiene muchos de los vicios de la Cuarta República, para poder lograr un Estado verdaderamente participativo y protagónico, que haga de la reflexión consciente de su población, de la acción consciente de todos y cada uno de nosotros, la construcción diaria de la República. Pues sí, elegimos dos candidatos entre los miles que hay y que hemos estado viendo en esas pequeñas cadenitas, en esos pequeños mensajes en los que todos pueden grabar a través de @constituyente2017 para que todos contribuyamos a la campaña de cada uno de ellos para que vayamos informados a votar. En esta construcción de este gran libro que escribimos colectivamente, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que ya tenemos una base hermosísima con la Constitución del 99 y que vamos a mejorar y actualizar, como decía Isidoro, también la opinión de los periodistas reconocidos como Erika Ortega Sanoja, es bueno que la escuchen los constituyentistas. Ella acaba de ganar el Premio Nacional de Periodismo y nos da estas declaraciones. Bueno, María Elcira, lo primero que hay que decir sobre la constituyente es que nosotros recordamos que en la Asamblea Nacional en el año 2015 había un gravísimo riesgo de que la oposición llegara al Parlamento venezolano y por lo tanto advertimos como candidatas a ese espacio que la oposición de llegar al Parlamento venezolano lo que iba a buscar definitivamente era acabar con todos los logros de la Revolución Bolivariana. Lamentablemente el tiempo nos dio la razón. Una vez que ellos llegaron por una circunstancia terrible de la guerra económica a ser mayoría en la Asamblea Nacional, lo primero que hicieron fue atacar a los principales logros de la Revolución Bolivariana. Pero más aún, ellos decidieron optar por el camino de la violencia, en vez de optar por el camino del diálogo, al que los convocó una y mil veces el presidente Nicolás Maduro. Ahora, como reporteros, como periodistas, hemos podido evidenciar todos los esfuerzos que hizo el presidente Nicolás Maduro por llevar el carril democrático a la oposición venezolana. Se negaron, y se negaron porque ellos tienen una instrucción desde el norte, que no es otra cosa que acabar el proceso revolucionario que se vive en Venezuela y con el mal ejemplo supuesto que significa para los pueblos del mundo el socialismo bolivariano del siglo XXI. En ese sentido, yo llamo a todo el país, a todos aquellos que se sienten venezolanos y venezolanas, aquellos que tienen a sus hijos como yo en una escuela pública o aquellos que también los tienen en escuelas privadas, en liceos privados, en universidades privadas. Este país se merece que se diriman las diferencias por la vía del diálogo y no a través de una guerra. La única manera de solventar por la vía pacífica todas las diferencias que existen entre diferentes factores políticos en nuestro país es hacerlo
a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso invito a todos los que me escuchan en este momento a votar el próximo 30 de julio en un proceso democrático, participativo y protagónico, tal como lo advirtió y como nos llamó el comandante Hugo Chávez. Que viva la Constituyente, que viva la paz, que viva Venezuela. Oe, oe, oe. Vamos todos a votar, Isidoro, despedimos. Todos a votar. Es que el que vaya a votar es porque quiere defender la paz, quiere defender a su familia, la soberanía, al territorio, a esta extraordinaria patria que ha sido y sigue siendo un modelo para todo el continente. Bueno, los invitamos a leer siempre, a leer de todo y a sintonizarnos el próximo programa. Tenemos sorpresas, Semana de Caracas, libros. En los próximos programas develaremos esas sorpresas de la mano de Fundarte, Alcaldía de Caracas. Hasta el próximo sábado.